¿Qué pasaría si la ansiedad que te roba el sueño no fuera solamente un problema de nervios, de estrés o de pensamientos desordenados, sino una cadena invisible que se fue cerrando sobre tu alma poco a poco, sin que te dieras cuenta? Porque eso es lo que muchos no ven. Creen que la ansiedad empezó ayer, con una mala noticia, con una deuda, con una discusión, con un diagnóstico, pero no. En realidad empezó mucho antes, en silencios que nadie notó, en hábitos que parecían inocentes, en maneras de vivir que el mundo aplaude, pero que por dentro van vaciando el corazón. Y aquí está lo inquietante. Hay personas que llevan años llamando vida normal a una esclavitud que Cristo jamás quiso para ellas. Viven con el pecho apretado, con la mente acelerada, con el alma cansada y ya ni siquiera recuerdan lo que se siente despertar en paz. Pero eso no es casualidad y tampoco es el final de la historia. Hermanos míos, hoy quiero hablarles con toda seriedad, pero también con toda esperanza, porque lo que está destrozando la paz de millones de almas no es solamente una emoción incómoda, es una invasión, es un deterioro interior, es una batalla espiritual que muchos están peleando sin siquiera saber que están en guerra. La ansiedad se ha convertido en la enfermedad silenciosa de nuestro tiempo. Sí, pero no porque aparezca de la nada. Aparece cuando algo se desordena en lo profundo. Aparece cuando el alma pierde su centro. Aparece cuando dejamos entrar ciertas formas de pensar, de vivir y de reaccionar que poco a poco nos apartan de la paz que Cristo vino a traernos. Y lo más duro es que muchísimas personas rezan, van a misa, siguen adelante, sonríen por fuera, pero por dentro viven sitiadas por el miedo. Ahora bien, cuando hablo de maldiciones, no me refiero a supersticiones baratas, ni a cuentos oscuros, ni a buscar demonios detrás de cada problema, no. Hablo de algo mucho más cercano y por eso mismo más peligroso. Hablo de patrones que permitimos entrar. Hablo de decisiones repetidas. Hablo de mentiras que aceptamos hasta convertirlas en nuestra forma habitual de vivir. Esas son las cadenas, esas son las maldiciones. Y sí, suenan menos espectaculares que una historia de terror, pero destruyen mucho más. Porque una mentira espiritual bien instalada puede robarle a una persona la alegría durante décadas, puede arruinar matrimonios, puede secar la fe, puede convertir una vida entera en una supervivencia agotadora. Y sin embargo la mayoría no la detecta porque ya aprendió a vivir con ella. He pasado años viendo esto repetirse una y otra vez. Personas buenas, trabajadoras, creyentes, incluso devotas, completamente consumidas por una angustia que no logran explicar. Dicen, Padre, no sé qué me pasa, pero no puedo descansar. Dicen, todo está aparentemente bien, pero siento que algo me aplasta por dentro. Dicen, tengo miedo todo el tiempo y ni siquiera sé de qué. Y en casi todos los casos, cuando uno mira con atención, cuando uno escucha de verdad, cuando uno baja de la superficie al corazón del problema, aparecen las mismas cadenas. Distintas historias, sí. Distintas heridas, sí. Pero la misma arquitectura interior del sufrimiento. Como si la ansiedad tuviera 4 puertas principales por donde entra el alma y se instala como dueña de la casa. Y aquí viene algo que quizá te incomode, pero necesito decirlo porque puede cambiarte la vida. Cristo no vino para que te acostumbres a vivir angustiado. No murió en la cruz para que aceptes el miedo como tu estado permanente. No resucitó para darte una paz decorativa, una frase bonita para poner en una imagen, mientras por dentro sigues hecho pedazos. No. Cuando Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no está dando un saludo amable, está revelando una herencia. Está diciendo, esto es para ustedes. Y cuando añade, no se angustien ni se acobarden, no está sugiriendo algo opcional, está marcando el camino del discípulo. Pero claro, ahí está el problema. Muchos quieren la paz de Cristo sin arrancar primero aquello que está
saboteando su alma. Por eso hoy no quiero darte solo consuelo, quiero darte luz, porque a veces una persona no se libera simplemente porque jamás le pusieron nombre a lo que la estaba destruyendo, y cuando por fin lo ve, cuando por fin entiende dónde está la raíz, empieza a recuperar el poder que había perdido. Eso es lo que quiero hacer contigo ahora, no entretenerte, no impresionarte. Quiero llevarte a un punto de honestidad brutal contigo mismo. Porque si detectas la cadena, puedes romperla. Si reconoces la mentira, puedes dejar de obedecerla. Si descubres la maldición que te ha tenido atado, puedes empezar a caminar hacia la libertad. Pero para eso necesitas escuchar, no solo con los oídos, sino con el alma abierta. La primera de estas maldiciones es más común de lo que imaginas. Y precisamente por eso pasa desapercibida. Es la maldición de vivir en el futuro mientras descuidas el presente. Parece inofensiva, incluso responsable. La gente la disfraza de prudencia, de madurez, de organización. Dice, solo estoy pensando en lo que puede pasar. Dice, solo quiero estar preparado. Dice, solo estoy siendo realista. Pero por debajo de esas frases suele esconderse algo mucho más oscuro. Una mente que abandonó el ahora y se volvió prisionera de escenarios que todavía no existen. Y cuando una persona empieza a vivir así, ocurre algo terrible. Pierde contacto con la gracia de hoy porque está obsesionada con el miedo de mañana. Piénsalo bien, ¿cuánta gente ya no puede disfrutar una comida con su familia porque su cabeza está atrapada en la próxima crisis? ¿Cuántos ya no pueden reír con sus hijos porque están calculando desgracias que quizá nunca ocurran? ¿Cuántos se acuestan hoy agotados no por lo que realmente vivieron, sino por las 100 catástrofes que imaginaron? Esa es la trampa. El futuro no existe todavía, pero la persona ansiosa lo siente como si ya estuviera ocurriendo. Y como su imaginación no está rendida a Dios, se convierte en una fábrica de monstruos. Empieza a preguntarse, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi hijo se equivoca? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si todo sale mal? Y cada pregunta no trae claridad, trae más oscuridad. Porque el alma no fue diseñada para vivir alimentándose de posibilidades aterradoras. Jesús fue radical en esto, pero muchas veces leemos sus palabras como si fueran poesía y no como medicina. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio mal. Eso no es una frase tierna. Es una revelación profunda sobre cómo funciona la vida con Dios. Cada día tiene su gracia, cada día tiene su fuerza, cada día tiene su pan. Pero cuando quieres vivir hoy con la carga de mañana, te asfixias, porque estás intentando cargar una batalla para la que todavía no recibiste la gracia necesaria. Y entonces te sientes débil. Claro que sí, porque estás peleando una guerra en un tiempo donde Dios todavía no te dio las armas. Eso explica por qué tantas personas viven exhaustas sin haber hecho nada físicamente extremo, porque están tratando de evitar varios días a la vez. Su cuerpo está aquí, pero su mente está en el mes que viene, en el próximo año, en una vejez imaginada, en una desgracia proyectada, en un dolor todavía no vivido. Y como no pueden controlar ese futuro, porque nadie puede, entonces la ansiedad se multiplica. No solo temen lo que viene, temen no poder con lo que viene. Y como temen no poder, intentan anticiparlo todo. Y como intentan anticiparlo todo, ya no viven. Solo vigilan, solo calculan, solo sobreviven. Y ese tipo de vida termina vaciando el corazón de toda alegría auténtica. He visto madres incapaces de disfrutar el abrazo de sus hijos porque ya están pensando en los peligros que enfrentarán dentro de 10 años. He visto esposos que no pueden escuchar de verdad a su esposa porque están atrapados en el fracaso que imaginan para la próxima semana. He visto personas mayores incapaces de agradecer el día que tienen porque viven aterrorizadas por la idea de enfermedad, dependencia o muerte.
Y el resultado siempre es el mismo. El presente se marchita. La persona pierde el único lugar donde realmente puede encontrarse con Dios, porque Dios da su gracia en el ahora. No en la fantasía, no en la proyección, no en la película mental del desastre, en el ahora. Y aquí es donde esta maldición se vuelve especialmente cruel, porque parece protección, pero en realidad es traición. La persona cree que preocuparse la prepara, pero solo la desgasta. Cree que anticipar el dolor la hará más fuerte, pero solo la debilita antes de tiempo. Cree que pensar sin parar le dará control, pero solo le quita paz. Y entonces entra en un círculo feroz. Cuanto más piensa en el futuro, más miedo siente. Cuanto más miedo siente, más quiere resolver el futuro. Cuanto más quiere resolverlo, más evidente se vuelve que no puede. Y cuanto más evidente se vuelve que no puede, más ansiedad aparece. Así es como una preocupación termina convirtiéndose en una forma de esclavitud interior. Por eso el primer paso para romper esta cadena no es hacer un plan perfecto, es volver al presente. Y eso suena simple, pero no es superficial, es profundamente espiritual. Significa detener la fuga de tu alma hacia un mañana imaginario y volver a preguntarte, ¿dónde está Dios ahora? ¿Qué me está dando ahora? ¿Qué sí tengo hoy? ¿Qué sí puedo obedecer hoy? ¿Qué sí puedo entregar hoy? Esa es la batalla real. Porque la ansiedad quiere arrastrarte a un tiempo que no controlas, pero la gracia te llama a habitar el instante donde Dios te está esperando. Y cuando una persona empieza a practicar esto en serio, no como teoría, sino como disciplina, algo empieza a cambiar. No desaparecen todos sus problemas, pero deja de estar partida por dentro. Hay santos que entendieron esto con una profundidad impresionante. Aprendieron a encontrar a Dios no solo en los grandes momentos, sino en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parecía insignificante. Y eso los hizo libres. Porque quien aprende a vivir con Dios en el instante presente, deja de depender tanto de un futuro perfecto para experimentar paz. Ya no necesita que todo salga como quiere para descansar. Ya no necesita respuestas inmediatas para seguir adelante. Ya no necesita saber cómo terminará toda la historia para ser fiel hoy. Y eso, hermanos, no es resignación, es confianza. Es el corazón diciendo, no entiendo todo, pero no estoy solo. No controlo el mañana, pero el mañana no está vacío, está en las manos de Dios. Ahora bien, justo cuando una persona empieza a darse cuenta de que no puede vivir esclava del futuro, aparece una segunda cadena, más sutil, más profunda y en muchos casos más devastadora. Porque si vivir proyectado hacia mañana envenena el alma, hay algo que la termina rompiendo casi por completo. Algo que parece fortaleza pero nace del miedo. Algo que muchos llaman responsabilidad, pero en realidad es una carga imposible. Y esta segunda maldición es precisamente la que hace que tantas personas colapsen por dentro mientras por fuera siguen intentando parecer fuertes. Es la obsesión por controlar lo incontrolable. Esta es una de las trampas favoritas de nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que nos repite todos los días que si planeamos mejor, trabajamos más, pensamos más, calculamos más y vigilamos más, podremos mantener nuestra vida en orden. Y claro, hay una parte de verdad en eso, porque la prudencia existe y la responsabilidad es una virtud. Pero aquí está el giro mortal. Cuando la responsabilidad deja de ser un acto sereno de obediencia y se convierte en una necesidad desesperada de controlar resultados, personas y circunstancias, entonces ya no estamos hablando de prudencia, estamos hablando de esclavitud. Porque querer hacerlo todo bien no es lo mismo que creer en secreto que todo depende de ti. Y ahí es donde empieza a crecer una ansiedad feroz. La persona quiere controlar la salud, el dinero, la reacción de los hijos, la fidelidad del cónyuge, el futuro de la familia, la imagen que da ante los demás,
el comportamiento de todos, el clima emocional de cada conversación, el desenlace de cada problema. Y como nada de eso está realmente en sus manos, vive en un estado constante de tensión, no descansa, no delega, no entrega, no suelta, no todo le pesa porque todo lo interpreta como si fuera su responsabilidad absoluta. Y sin darse cuenta termina ocupando un lugar que no le corresponde. Quiere ser el sostén total de su mundo. Quiere garantizar lo que solo Dios puede sostener. Lo más agotador de esta maldición es que hace sentir a la persona indispensable y vulnerable al mismo tiempo. Se convence de que si no está encima de todo, todo se derrumba. Pero a la vez vive aterrorizada porque en el fondo sabe que no puede con todo. Entonces revisa más, insiste más, presiona más, corrige más, interviene más, y cuanto más intenta controlar, más se deterioran sus relaciones, más se cansa su mente y más se intensifica su ansiedad. Porque el alma humana no fue diseñada para cargar el peso del universo. No fuiste creado para sostenerlo todo. No fuiste creado para ser Dios de tu casa, de tu trabajo, de tus hijos, de tu porvenir. Y sin embargo, muchísima gente vive exactamente así. He visto familias enteras romperse por esta dinámica. Personas que dicen amar profundamente a los suyos, pero que en nombre de ese amor terminan asfixiándolos. Padres que no pueden dejar que sus hijos fallen, aprendan o elijan. Esposos que necesitan supervisarlo todo. Madres que viven vigilando cada detalle hasta quedar agotadas y resentidas. Y cuanto más se les escapa la realidad, más aprietan. Pero la realidad no se deja domesticar del todo. Siempre hay una enfermedad inesperada, una decisión ajena, una crisis económica, un cambio brusco, una herida, una pérdida, una decepción. Y cuando eso ocurre, la persona controladora no solo sufre por el problema, sufre porque se derrumba la ilusión de omnipotencia en la que había apoyado su seguridad. Por eso esta segunda maldición no solo genera ansiedad, también produce enojo, rigidez, frustración constante y una tristeza silenciosa. Porque vivir así es vivir siempre en guardia, siempre alerta, siempre sosteniendo un peso que no termina nunca. Y lo peor es que muchas personas creen que si sueltan, se volverán irresponsables. Creen que confiar significa dejar de actuar. Creen que entregar significa abandonar. Pero no es así. La fe no anula la acción, la ordena, la purifica, la pone en su sitio. Tú haces lo que te toca, sí. Tú obedeces, trabajas, corriges, previenes, hablas, decides, sí, pero no te adjudicas el control de lo que pertenece a Dios. Porque cuando lo haces, ya no estás sirviendo con paz. Estás sobreviviendo con angustia. Y aquí está lo más fuerte. Muchas veces Dios permite precisamente que ciertas cosas se salgan de tu control para revelarte en qué has estado poniendo tu falsa seguridad. No siempre porque te esté castigando, sino porque quiere liberarte. Quiere mostrarte que tu paz no puede depender de tener todo resuelto. Quiere arrancarte de la fantasía de que si te esfuerzas lo suficiente, podrás blindarte contra todo sufrimiento. Quiere llevarte a una confianza más honda, más real, más humilde. Pero ese proceso duele, porque tocar el ídolo del control siempre duele. Y cuando ese ídolo cae, por un tiempo el alma siente vértigo. Se siente expuesta, se siente débil, se siente pequeña. Pero justamente ahí comienza la libertad. Porque el día que una persona admite con verdad, yo no controlo casi nada, ese día puede empezar a descansar de una manera nueva. No porque los problemas desaparezcan, sino porque deja de pelear una batalla que jamás iba a ganar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, puede enfocar su energía en lo único que sí le corresponde. Su respuesta, su obediencia, su actitud, su fidelidad en el presente. Puede dejar de intentar dominar el resultado y empezar a vivir desde la confianza.
Pero claro, aquí es donde la ansiedad se resiste, porque si logras soltarte del futuro, inmediatamente intentará convencerte de que al menos debes dominar el presente a la perfección. Y cuando eso no funcione, te empujará hacia otra trampa aún más venenosa. Porque una vez que la persona descubre que no puede controlar su vida como quisiera, suele mirar alrededor buscando una explicación. Y casi siempre termina encontrándola en los demás. Empieza a pensar que otros sí pudieron, que otros sí supieron hacerlo, que otros sí tienen la paz, la familia, el éxito, la belleza, la vida que a ella le falta. Y ahí, casi sin notarlo, entra en una tercera maldición que roba el gozo de una manera brutal. Una maldición tan común, tan normalizada y tan silenciosa que hoy está devorando a millones de personas mientras desplazan el dedo por una pantalla, sonríen por fuera y se desprecian por dentro. Y esa maldición es la comparación constante con los demás. La comparación parece inocente al principio, pero es una de las trampas más crueles que puede atrapar el corazón humano, porque comienza con una simple mirada hacia afuera, pero termina destruyendo la manera en que te ves a ti mismo. Todo empieza con algo pequeño. Ves la vida de alguien más, escuchas una historia, miras una foto, observas un logro, y en lugar de alegrarte o simplemente seguir adelante, algo dentro de ti se mueve, una pequeña incomodidad, una pregunta silenciosa. ¿Por qué ellos sí y yo no? Y esa pregunta, si se repite lo suficiente, comienza a erosionar tu paz como una gota constante que perfora la piedra. Vivimos en la primera época de la historia donde una persona puede ver, en cuestión de minutos, las vidas aparentemente perfectas de cientos de personas. Vacaciones espectaculares, matrimonios sonrientes, cuerpos perfectos, hijos brillantes, casas impecables, logros profesionales impresionantes. Y el problema no es que esas cosas existan. El problema es que casi siempre vemos solo el resultado editado, nunca el proceso real. Vemos la cima de la montaña, pero no los años de su vida, las caídas, las dudas, los sacrificios, las lágrimas. Pero el corazón humano no procesa esa diferencia con facilidad. Lo que ve, lo compara. Y lo que compara, lo juzga. Entonces ocurre algo devastador. Empiezas a medir tu vida usando reglas que jamás fueron diseñadas para ti. Empiezas a poner tus debilidades frente a las fortalezas visibles de otros. Tus momentos más difíciles frente a los momentos más brillantes de ellos. Tu realidad cotidiana frente a la versión cuidadosamente seleccionada que otros muestran al mundo. Y ese juego es imposible de ganar. Siempre habrá alguien más rico, más talentoso, más admirado, más atractivo, más exitoso, más reconocido. Si el valor de tu vida depende de quedar por encima de alguien más, entonces tu paz siempre estará colgando de un hilo. Pero aquí está la parte que casi nadie ve. La comparación no solo roba alegría, también roba identidad. Porque cada vez que comparas tu vida con la de alguien más, estás insinuando que el diseño de Dios para ti no fue suficiente. Es una protesta silenciosa contra tu propia existencia. Es como si el alma dijera, no me gusta cómo fui hecho. Y cuando esa actitud se repite durante años, la persona empieza a sentirse equivocada por dentro. Empieza a creer que hay algo defectuoso en ella. Empieza a pensar que su historia llegó tarde, que sus talentos no son suficientes, que su camino es inferior al de otros. Y entonces la ansiedad encuentra un terreno perfecto para crecer, porque una persona que vive comparándose jamás descansa, siempre está evaluando, siempre está midiendo, siempre está tratando de alcanzar algo que ni siquiera estaba destinado para ella. Y cuando cree que finalmente está cerca, aparece alguien más que parece ir aún más adelante. Así que vuelve a empezar la carrera, corre más, se exige más, se frustra más. Pero el problema es que esta carrera no tiene meta, porque la comparación no busca plenitud, busca superioridad. Y la superioridad es un espejismo que siempre se aleja
cuando crees que estás a punto de alcanzarlo. He visto personas extraordinarias perder la capacidad de disfrutar sus propias bendiciones, simplemente porque estaban mirando demasiado la vida de otros. Personas con matrimonios sólidos que se sentían fracasadas porque veían parejas aparentemente más románticas. Personas con trabajos estables que vivían frustradas porque otros parecían tener carreras más impresionantes. Personas con familias llenas de amor que se sentían incompletas porque no tenían la casa, el coche o el estilo de vida que veían en otros lugares. Y lo más doloroso es que mientras esas personas sufrían por lo que les faltaba, estaban ignorando completamente lo que ya tenían. Recuerdo una conversación que nunca olvidé. Una mujer se acercó profundamente angustiada porque sentía que su vida era mediocre. No tenía una mansión, no viajaba constantemente, no tenía el reconocimiento que veían otras personas. Pero mientras hablábamos, descubrí algo curioso. Tenía un esposo que la amaba profundamente, hijos que la respetaban, amigos fieles, salud suficiente para vivir con energía y una fe sincera que había sostenido a muchas personas en su entorno. Cuando le señalé eso, se quedó en silencio largo rato, porque en ese momento se dio cuenta de algo devastador. No estaba sufriendo por lo que su vida era, sino por lo que su vida no era comparada con otras. Ahí está la trampa. La comparación borra la gratitud, y cuando la gratitud desaparece, la ansiedad entra por la puerta principal, porque una persona agradecida puede enfrentar muchas dificultades sin perder la paz. Pero una persona que vive comparando su vida siempre sentirá que le falta algo. Y una vida que siempre parece incompleta se vuelve un terreno fértil para la angustia. La única forma real de romper esta cadena es recuperar algo que el mundo moderno intenta borrar constantemente: la singularidad de tu vida. No existes como una copia defectuosa de otra persona. No fuiste diseñado como un modelo estándar. Dios no te creó usando un molde genérico donde todos deben encajar igual. Cada vida tiene una misión, un ritmo, una historia, unas batallas, unas bendiciones que no se repiten en nadie más. Pero mientras sigas mirando hacia los lados, jamás descubrirás lo que está frente a ti. Y cuando una persona finalmente deja de correr la carrera de otros y empieza a caminar su propio camino, ocurre algo inesperado. La ansiedad pierde una enorme parte de su poder, porque ya no necesita probar nada constantemente. Ya no necesita impresionar a nadie para sentirse suficiente. Ya no necesita medir su valor cada vez que ve el éxito ajeno. Puede celebrar lo bueno de otros sin sentir que eso disminuye su propia vida. Pero incluso cuando alguien logra liberarse del futuro imaginario, del control obsesivo y de la comparación constante, aún queda una cadena que puede mantener el alma atrapada durante décadas. Una cadena que vive mirando hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Una cadena que se alimenta de recuerdos, errores y decisiones que ya no pueden cambiarse. Y esta última maldición es la que ha destruido la paz de muchísimas personas que aparentemente ya habían superado todo lo demás. Es la culpa no resuelta del pasado. Esta maldición es especialmente cruel porque se disfraza de responsabilidad moral. La persona cree que mantener viva la culpa es una señal de humildad. Cree que recordarse constantemente su error demuestra que realmente se arrepiente. Cree que castigarse interiormente es una forma de pagar lo que hizo. Pero con el tiempo esa actitud deja de ser arrepentimiento y se convierte en prisión. La persona se despierta cada mañana con un peso que parece imposible de quitar. Una voz interna que repite sin descanso: fallaste, arruinaste todo, ya es tarde, no mereces paz. Y cuando esa voz se repite durante años, algo terrible ocurre. La persona deja de verse como alguien que cometió un error y empieza a verse como el error mismo. Su identidad se mezcla con su culpa. Su historia
se vuelve una sentencia. Y la ansiedad se instala porque el alma vive atrapada entre lo que ya pasó y lo que teme que nunca podrá reparar. He escuchado historias desgarradoras en el confesionario. Padres que no pueden perdonarse haber sido duros con sus hijos cuando eran pequeños. Mujeres que cargan durante décadas el peso de decisiones que tomaron en momentos de desesperación. Hombres que nunca superaron un fracaso que ocurrió hace 20 o 30 años. Personas que cambiaron sus vidas, que se arrepintieron sinceramente, que pidieron perdón, pero que aún así siguen viviendo como si su pasado tuviera el derecho permanente de acusarlos. Pero aquí aparece una verdad que puede cambiarlo todo. La culpa saludable tiene un propósito: llevarnos al arrepentimiento y a la conversión. Pero una vez que eso ocurre, su trabajo terminó. Cuando una persona reconoce su pecado, lo confiesa y recibe el perdón de Dios, la culpa ya no debería gobernar su vida. Sin embargo, muchas personas siguen viviendo bajo su peso porque confían más en la gravedad de su error que en el poder de la misericordia de Dios. Usted no llegó a este video por accidente, y eso es lo primero que necesito que entienda. Porque hay títulos que uno mira, evalúa y deja pasar. Pero hay otros que parecen mirar de vuelta como si no se conformaran con llamar su atención y vinieran a buscarlo directamente al lugar donde uno guarda lo que no ha querido revisar en años. Y este título es uno de esos, porque tal vez usted pensó que iba a escuchar una reflexión más de Cuaresma, algo piadoso, algo tranquilo, algo que le confirmara que ha hecho lo correcto toda la vida, pero no. Hoy vamos a entrar en una zona mucho más seria, mucho más delicada y precisamente por eso mucho más liberadora. Porque si tiene más de 60 años, hay una pregunta que ya no puede seguir aplazando y es esta. Cuando usted se acerca a comulgar, ¿está recibiendo al Señor con el alma realmente preparada o se ha acostumbrado tanto a ciertos hábitos, a ciertos silencios, a ciertas justificaciones, que ya ni siquiera ve lo que antes habría temblado al reconocer? Le pido que me escuche con una atención distinta, no como quien oye un video mientras hace otra cosa, sino como quien recibe una advertencia amorosa antes de llegar a un precipicio que no sabía que estaba tan cerca. Porque hace algunos años, en mi ministerio como confesor, viví una escena que todavía hoy me estremece, y no porque fuera escandalosa a los ojos del mundo, sino porque era trágica a los ojos de Dios. Un hombre de más de 70 años se arrodilló para confesarse. Era conocido en su parroquia de misa dominical, de rosario frecuente, de esos hombres a los que todos describen como buenos, piadosos, cumplidores, pero ese día, con una voz quebrada que todavía resuena en mi memoria, me dijo: Padre, creo que llevo 30 años comulgando en pecado mortal y no lo sabía. 30 años acercándose al altar, 30 años recibiendo el cuerpo de Cristo, 30 años sin comprender que había algo objetivamente grave en su alma. Y si eso puede pasarle a un hombre así, la pregunta ya no es si esto le puede pasar a otros. La pregunta es cuántos están viviendo exactamente lo mismo sin sospecharlo siquiera. Y aquí aparece algo incómodo pero necesario, porque la verdad que no incomoda rara vez cura. ¿Cómo es posible que una persona creyente, devota, constante en la práctica religiosa, pase décadas sin advertir algo tan serio? La respuesta no es que fuera un hipócrita, no es que fuera una mala persona, y precisamente eso es lo inquietante. La respuesta es que nadie le había explicado con suficiente claridad qué cosas, exactamente, pueden impedir una comunión digna. Vivimos en una época que ha suavizado tanto el lenguaje espiritual que ya casi nadie quiere hablar de pecado grave, de estado de gracia, de sacrilegio, de examen de conciencia profundo. Todo se volvió difuso, cómodo, sentimental, y por eso muchísimas personas mayores han seguido acercándose al altar con buena intención, sí, pero con una conciencia adormecida.
Y una conciencia adormecida no deja de ser peligrosa solo porque sea sincera. Por eso esta Cuaresma no puede ser una más. No para usted. No se ha vivido una vida larga. No se arrastra recuerdos viejos. No se ha amado, ha sufrido, ha perdido, ha callado, ha soportado y también ha fallado. Porque con los años ocurre algo extraño en el alma humana. Las heridas se asientan, los pecados se racionalizan, las deudas interiores se vuelven paisaje. Y lo que un día dolía, deja de doler no porque haya sanado, sino porque se enterró. El problema es que lo enterrado no desaparece, solo deja de verse, y hay almas que llevan décadas caminando sobre ruinas interiores sin saber que el suelo puede ceder en cualquier momento. Hoy vamos a encender una luz sobre esos rincones, no para asustarlo, sino para que no siga viviendo a oscuras. Antes de nombrar un solo pecado, necesito establecer algo que muchos católicos practican, pero pocos meditan hasta el fondo. Y si esto no queda claro, todo lo demás pierde fuerza. La Eucaristía no es un símbolo bonito, no es un gesto de pertenencia social, no es una costumbre de domingo para sentirse en paz con uno mismo. La Eucaristía es la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No una representación de Él, sino Él mismo. Y eso lo ha enseñado la Iglesia durante 2000 años con una claridad impresionante. De modo que cuando usted comulga, no está participando simplemente en una ceremonia. Está entrando en contacto con Dios. Está recibiendo a Cristo vivo. Y si eso es verdad, entonces la pregunta se vuelve inevitable, casi urgente. ¿En qué estado debe estar el alma para recibir dignamente a Dios mismo? San Pablo responde con una fuerza que casi da miedo escuchar hoy, porque hemos perdido la costumbre de dejarnos sacudir por las palabras de la Escritura. En la primera carta a los Corintios advierte que quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego añade algo todavía más severo, que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio juicio, no su consuelo, no su costumbre, no su tranquilidad, su juicio. Y esto no se nos da para vivir aterrados, pero sí para vivir despiertos. Porque hay una diferencia enorme entre miedo y conciencia. El miedo paraliza, pero la conciencia salva. El miedo empuja a huir de Dios, pero la conciencia lleva a volver a Él de verdad. La Iglesia, por eso, no deja este tema en la nebulosa. Lo dice con precisión. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe acercarse a comulgar sin confesarse antes. Y aquí es donde muchas almas buenas empiezan a incomodarse, porque durante años han pensado el pecado grave solo en términos extremos, como si se tratara exclusivamente de grandes escándalos, crímenes o caídas evidentes. Pero la vida moral es más profunda que eso. Hay pecados silenciosos, sostenidos, normalizados, que pueden ser gravemente desordenados, aunque nunca hayan salido en una película ni escandalicen a un vecino. El catecismo enseña que para que exista pecado mortal, se requiere en materia grave, plena advertencia y consentimiento deliberado. Y precisamente en las personas mayores aparece un fenómeno muy humano y muy peligroso. La conciencia laxa, no por malicia, sino por costumbre, no por desprecio de Dios, sino por familiaridad con conductas que llevan tanto tiempo instaladas que ya parecen normales. Yo mismo entendí esto de una manera mucho más dolorosa y mucho más concreta, por una experiencia familiar que nunca he podido olvidar. Mi tío Ernesto, un hombre al que yo admiraba profundamente, era de esos católicos que parecen una roca, misa cada domingo, rosario casi diario, imagen del Sagrado Corazón en la sala, devoción sincera, respeto por la Iglesia. Pero cuando enfermó gravemente y fui a verlo, sentí una inquietud interior y le pregunté con delicadeza si quería confesarse. Hubo un silencio largo.
de esos silencios en los que uno siente que el alma está luchando. Y entonces me dijo, hay algo que llevo cargando desde hace 40 años y nunca se lo he dicho a ningún sacerdote. No era un crimen, no era una historia que el mundo calificaría de monstruosa. Era algo que muchísima gente consideraría menor. Y sin embargo, él lo había cargado durante 4 décadas como una piedra escondida bajo el pecho. Cuando por fin lo dijo en voz alta dentro del sacramento, lloró como un niño. Y después me dijo una frase que nunca se me borró. Me siento tan liviano. ¿Por qué no lo hice antes? Esa pregunta, precisamente esa pregunta, es la que quiero dejar suspendida ahora sobre este video, porque no estamos hablando solo del pasado de mi tío Ernesto, estamos hablando quizá del suyo. ¿Qué está cargando usted que nunca terminó de poner delante de Dios como debía? ¿Qué asunto lleva años enterrando bajo la frase ya pasó, ya no importa, Dios sabe, yo no quise hacer mal, eso fue hace mucho? Porque el tiempo no absuelve por sí solo. El olvido no sana automáticamente. Y la costumbre no convierte en bueno lo que nunca dejó de ir el alma. Por eso lo que viene ahora no es una acusación, sino una linterna. Una linterna para mirar donde hace años usted no mira. Y créame, a veces un alma no necesita más discursos, necesita una luz precisa. El primer pecado grave que muchas personas mayores deben examinar antes de comulgar esta Cuaresma es uno que casi nunca se presenta como pecado. Se presenta como dignidad, como prudencia, como protección, incluso como justicia. Pero muchas veces, debajo de esos nombres respetables, lo que hay es rencor. Un rencor antiguo, consolidado, casi estructural. Hay personas que llevan 10, 20, 30 años sin hablar con un hijo, con una hermana, con un vecino, con un cuñado. Y cuando uno les pregunta qué pasó, la respuesta suele sonar serena, incluso razonable. Yo no le deseo mal, pero no quiero saber nada de esa persona. Y ahí está justamente el problema. Porque el alma puede aprender a hablar de su dureza con un tono tan educado que hasta ella misma deja de oír la gravedad de lo que está diciendo. El odio habitual no siempre grita. Muchas veces simplemente se enfría. Se vuelve una forma permanente de clausura interior. Y no, perdonar no significa fingir que no hubo herida. No significa volver a exponerse a quien hizo daño. No significa reconciliación automática ni cercanía obligatoria. Hay situaciones en las que la prudencia exige distancia. Hay heridas que necesitan límites claros. Pero una cosa es poner un límite y otra muy distinta es instalarse en una frialdad interior que desea, aunque sea en secreto, que al otro no le vaya bien, que no encuentre paz, que sienta un poco de lo que uno sintió. Eso ya no es prudencia. Eso es una forma de odio alimentado con paciencia. Y la Escritura usa palabras durísimas para esto. San Juan dice que quien odia a su hermano es un homicida. ¿Por qué tan fuerte? Porque el odio, aunque no mate el cuerpo, mata algo en el vínculo querido por Dios. Mata la caridad, mata la posibilidad interior de bendecir, mata esa semejanza con Cristo que se mostró precisamente cuando perdonó desde la herida. Entonces, la pregunta no es pequeña y no puede despacharse rápido. ¿Hay alguien cuyo nombre todavía le aprieta el pecho? ¿Hay alguien cuya desgracia, si ocurriera, le produciría una satisfacción secreta? ¿Hay alguien por quien usted no puede orar sinceramente sin que algo dentro se resista con fuerza? Si es así, no lo disfrace, no lo embellezca, no lo explique demasiado deprisa, llévelo a confesión. Porque muchas comuniones, aparentemente tranquilas, se han hecho con un corazón endurecido que aprendió a confundirse con serenidad. Y ese endurecimiento, sostenido y deliberado, no es una pequeñez espiritual. Pero ahí no termina la cosa. Porque hay otro pecado que atraviesa generaciones enteras y que en muchos ambientes se ha normalizado tanto que hasta provoca risa
cuando uno lo menciona con gravedad. Me refiero a los pecados de la lengua, a la murmuración, a la difamación, al chisme, a esa costumbre de despedazar la reputación de una persona ausente mientras se sostiene una taza de café con total tranquilidad. Y esto entre personas mayores puede volverse especialmente frecuente, porque hay más sobremesa, más conversación larga, más memoria compartida, más historias familiares viejas, y por eso también más tentación de instalarse en la conversación que gira alrededor de los defectos ajenos. Lo terrible es que muchas veces esto ni siquiera se considera mal, se lo disfraza de sinceridad, pero si es verdad, yo no estoy inventando nada, solo digo las cosas como son. Y sin embargo la murmuración no deja de ser pecado solo porque sea verdadera. Esto hay que decirlo despacio, porque aquí se esconden muchas conciencias. Revelar sin motivo objetivamente válido los defectos o faltas de otra persona daña su fama, y cuando el daño es serio, estamos ante una falta grave. No todo lo verdadero debe decirse. No todo defecto ajeno necesita circular. No toda información se convierte en legítima porque uno la conozca. Hay verdades que dichas fuera de contexto, fuera de necesidad o fuera de caridad, se convierten en instrumentos de destrucción. Y lo más inquietante es que uno puede hacerlo durante años, con una sonrisa amable, creyéndose simplemente observador. Por eso conviene preguntarse, ¿en los últimos meses ha hablado usted de alguien de un modo que le habría avergonzado si esa persona hubiera estado delante? ¿Ha contribuido a que otros desconfíen, desprecien o miren peor a alguien? ¿Ha disfrutado esas conversaciones en las que la dignidad ajena se va erosionando palabra a palabra? Porque si la respuesta es sí, eso no debe quedarse en el aire. Eso también se confiesa. Y justo cuando alguien empieza a pensar que la revisión ya es seria, aparece otro terreno todavía más delicado, porque toca una fibra muy concreta de las familias. El dinero, las herencias, las deudas, las injusticias económicas que el tiempo ha cubierto de silencio pero no ha anulado ante Dios. Este es un punto donde más de una conciencia se inquieta enseguida, porque aquí no estamos hablando de una emoción interna ni de una palabra ligera, sino de algo tangible, cuantificable, reparable. Y la moral católica en esto es clarísima. No basta con decir me arrepiento si existe la posibilidad real de reparar el daño y no hay voluntad de hacerlo. Una herencia manipulada, un dinero prestado que nunca se devolvió, un familiar engañado en un negocio, un trabajador al que no se le pagó con justicia, una firma dada con mala intención, una deuda moral borrada de la memoria porque era más cómodo dejarla enterrada. Todo eso no desaparece porque hayan pasado 20 o 40 años. Aquí mucha gente se sorprende porque pensaba que con la confesión ya era suficiente. Pero no, la confesión exige propósito de enmienda. Y cuando el pecado incluyó una injusticia concreta contra el prójimo, ese propósito incluye, en la medida de lo posible, reparar. No siempre podrá repararse del todo. A veces las circunstancias cambiaron, a veces la persona ya murió, a veces la restitución material exacta es imposible. Pero una cosa es que sea imposible y otra muy distinta es que nunca se haya querido hacer nada. He conocido historias de familias partidas durante décadas por una injusticia económica que todos sabían, que nadie nombraba y que el tiempo solo hizo más venenosa. Y lo más triste es que muchas de esas personas siguieron comulgando con normalidad, como si Dios no tuviera nada que decir sobre un dinero mal habido o una reparación deliberadamente aplazada. Pero sí tiene algo que decir, y lo dice con enorme claridad. Por eso esta cuaresma puede obligarlo a hacerse una pregunta que lleva años evitando. ¿Hay algo que usted tomó y no devolvió? ¿Hay alguien a quien dañó económicamente y jamás intentó reparar? ¿Hay una deuda material o moral que ha preferido llamar pasado para no tocarla?
Si la hay, no retrase más ese examen, porque a veces el alma no encuentra paz en la oración, no porque Dios esté lejos, sino porque hay justicia pendiente que uno quiere saltarse por el camino corto. Y Dios es misericordioso, sí, infinitamente misericordioso, pero jamás a costa de vaciar de sentido la verdad. Ahora bien, después del dinero, viene un dolor todavía más hondo, porque toca no lo que uno hizo con bienes materiales, sino lo que hizo o dejó de hacer con las almas que se le confiaron. Y aquí entramos en algo que pesa especialmente sobre padres y abuelos. La omisión religiosa en la familia, porque no basta con decir yo creí a mi manera, si al mismo tiempo se dejó a los hijos crecer sin ninguna formación en la fe, sin catequesis, sin oración, sin ejemplo, sin lenguaje religioso real. Muchos padres no alejaron a sus hijos de Dios por una rebelión abierta, sino por comodidad, por tibieza, por miedo a imponer, por no discutir con el cónyuge, por dejar que el tiempo decidiera. Y el tiempo, cuando nadie lo guía, rara vez conduce por sí solo a Dios. Esto duele especialmente en la vejez, porque muchos padres y abuelos sufren al ver a hijos y nietos lejos de la fe. Lo sufren de verdad, lo lloran en silencio, lo ofrecen en rosarios. Pero a veces ese dolor convive con una pregunta que nunca se atrevieron a hacerse del todo. ¿Tuve yo parte en esto? No siempre, desde luego. Cada persona es libre, cada alma responde a su propia historia, pero a veces sí hubo responsabilidad real. A veces faltó educación religiosa, a veces sobró incoherencia, a veces se dio un testimonio tibio, puramente exterior, donde la fe parecía una formalidad social más que una entrega viva a Dios. Y los hijos aprenden menos de lo que uno les dice que de lo que uno les muestra. Por eso este examen es duro, pero necesario. No para que usted se hunda en culpa estéril, sino para que nombre ante Dios aquello que quizá nunca nombró con honestidad. Y justo cuando uno cree que ya ha tocado suficientes zonas sensibles, aparece una más. Y esta es particularmente engañosa porque suele disfrazarse de amor. Pero no todo lo que nace del afecto está espiritualmente ordenado. Hay una forma de desorden interior que muchas personas mayores han cultivado sin saberlo, y que tiene un nombre tan antiguo como incómodo: idolatría. No de imágenes paganas ni de altares extraños, sino de hijos, de familia, de salud, de dinero, de reputación. Cuando algo o alguien ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, estamos ante una forma real de idolatría. Y aquí el problema no es amar demasiado, sino absolutizar lo amado. Convertirlo en la fuente última de seguridad, de sentido, de paz, de identidad. Esperar de una criatura lo que solo el Creador puede dar. Esto se nota de formas muy concretas en la madre o el padre que vive interiormente consumido, no por amor sano, sino por control. En el corazón que no sabe soltar a un hijo adulto, en la manipulación emocional que se presenta como preocupación, en la incapacidad de aceptar decisiones ajenas porque en el fondo se había depositado en esa persona una esperanza total, en la angustia permanente cuando la familia no responde como uno soñó, en el resentimiento cuando los hijos eligen caminos propios. Y entonces surge una pregunta brutal pero reveladora. Si Dios le pidiera hoy que entregara del todo a las personas que más ama y confiara en su voluntad sobre ellas, ¿podría hacerlo? Porque a veces el alma no está inquieta por exceso de amor, sino por un amor desordenado que desplazó a Dios del centro sin darse cuenta. Voy a detenerme aquí, porque lo que sigue entra en un terreno todavía más profundo y más doloroso, un terreno donde ya no se trata solo de lo que usted ha cargado dentro o de lo que hizo en privado, sino del efecto que su vida pudo tener sobre la fe de otros. Y cuando uno entra ahí, muchas historias cambian de color de golpe, porque hay pecados que hieren el alma propia, pero hay otros que además dejan a su paso un rastro invisible
en quienes miraban, aprendían, imitaban y confiaban. Y cuando lleguemos a ese punto, quizás entienda por qué algunas cosas que parecía que Dios ya no le estaba pidiendo revisar, en realidad eran las más urgentes de todas. Por eso no cierre todavía esta puerta interior. Porque lo más silencioso apenas está empezando a hablar, porque hay pecados que no terminan en usted. Y eso es lo que vuelve este siguiente paso tan serio, tan doloroso y tan necesario. Hay faltas que no solo hirieron su alma, sino que dejaron una grieta en la fe de otros. A veces fueron sus hijos, a veces sus nietos, a veces su esposo, su esposa, o alguien que lo miraba como ejemplo. Y aquí aparece un pecado del que casi nadie quiere hablar, porque obliga a mirar no solo lo que uno hizo, sino lo que provocó, el escándalo. No me refiero al escándalo como chisme o vergüenza pública, sino al sentido espiritual más profundo, palabras, actitudes o comportamientos que llevaron a otro a pecar o a alejarse de Dios. Un padre que ridiculizó la iglesia delante de sus hijos. Una madre que mostró una fe solo de apariencias. Un abuelo que iba a misa, pero en casa vivía con dureza, resentimiento o doble moral. Todo eso enseña, todo eso forma, y a veces forma para la distancia, no para la fe. Por eso la pregunta duele, pero debe hacerse. ¿Hubo alguien que se alejó de Dios y en cuya herida espiritual usted tuvo alguna parte? No para aplastarse con culpa, sino para dejar de huir de la verdad. Y cuando una persona se atreve a mirar eso de frente, descubre algo todavía más íntimo, porque no solo existen deudas con el prójimo, también existen deudas con Dios mismo. Me refiero a esas promesas que usted hizo en un momento de desesperación y nunca cumplió. Tal vez fue en una enfermedad, tal vez en una crisis económica, tal vez cuando un hijo estaba en peligro. Usted prometió algo con el corazón temblando, cambiar, peregrinar, dejar un pecado, comenzar una vida nueva, pero pasó la tormenta, volvió la rutina y la promesa quedó enterrada. El problema es que delante de Dios las palabras no son humo. Lo que se promete en serio tiene peso. Y muchas personas mayores viven con una inquietud interior que no saben explicar, porque en el fondo de su conciencia sigue viva una promesa incumplida. No todas obligan del mismo modo, es cierto, pero sí exigen ser revisadas. A veces podrán cumplirse todavía, a veces deberán hablarse con un sacerdote para discernir cómo repararlas, pero lo que no puede hacerse es seguir viviendo como si nunca hubieran existido. Y justo ahí llegamos a uno de los pecados más silenciosos de todos, precisamente porque no escandaliza a nadie: la tibieza espiritual, la asedia, esa frialdad del alma que ya no rechaza a Dios, pero tampoco lo busca de verdad. Usted sigue yendo a misa, sigue rezando algunas oraciones, conserva hábitos religiosos, pero por dentro algo se apagó. La fe dejó de ser fuego y se convirtió en costumbre. La oración dejó de ser encuentro y pasó a ser repetición. Y lo más peligroso es que esa frialdad comienza a parecer normal, sobre todo en la vejez, cuando uno se dice que ya hizo suficiente, que ya rezó bastante, que ya no tiene fuerzas para empezar de nuevo, pero el alma nunca descansa alejándose de Dios. Descansa volviendo a Él de una manera más pura, más humilde, más verdadera, porque la peor rutina no es la del cuerpo, es la del corazón que se acostumbró a vivir lejos mientras aparenta cercanía. Y ahora viene lo decisivo, porque de nada sirve reconocer estos pecados si todo termina en una emoción pasajera. El diagnóstico no basta, hace falta la cura, y la Iglesia ha custodiado esa cura durante 2000 años con un nombre concreto: la confesión. Pero aquí necesito decirle algo que puede cambiarle la vida espiritual. Tal vez usted no necesite solo una confesión ordinaria, tal vez necesite una confesión general, una revisión profunda de un tramo amplio de su vida, o incluso de toda su vida.
especialmente si sospecha que hubo años de confesiones mal hechas, pecados graves callados, faltas minimizadas o comuniones recibidas sin verdadero estado de gracia. No se trata de dramatizar, se trata de sanar de raíz, porque una confesión general bien hecha no es una carga, es una liberación. Es el momento en que el alma deja de administrar rincones cerrados y abre toda la casa para que entre la luz. ¿Cómo empezar? Primero, en silencio, antes de recordar, antes de escribir, antes de hablar con nadie. Póngase delante de Dios y pida luz. Dígale: Señor, muéstrame lo que necesito ver. Dame valentía para recordar lo que he evitado. No me dejes esconderme de mí mismo. Después mire su vida por etapas, su infancia, su juventud, sus años de matrimonio o trabajo, las décadas de decisiones, heridas, pecados, promesas, omisiones, apegos y resentimientos. No necesita fechas exactas. Dios no espera un archivo perfecto, espera honestidad. Pregúntese con sencillez: ¿qué hice contra Dios? ¿Qué hice contra otros? ¿Qué oculté? ¿Qué justifiqué demasiado tiempo? ¿Qué peso sigo arrastrando como si ya no existiera? Luego, escríbalo. Sí, escríbalo, porque lo que uno pone en palabras deja de flotar en la niebla, se vuelve concreto. Y cuando se vuelve concreto, ya puede llevarse al sacramento. Después, busque un sacerdote con tiempo. No improvise esto 2 minutos antes de misa. Pida una cita. Explique que necesita hacer una revisión profunda de su vida. Y cuando llegue la vergüenza, recuerde algo esencial. Esa vergüenza es muchas veces la última cadena que impide la libertad, porque lo que se calla sigue mandando, lo que se confiesa empieza a morir. Y en el confesionario no se encuentra primero con un hombre, sino con la misericordia de Cristo actuando a través de un hombre. Por eso no tenga miedo de llegar cansado, confundido o avergonzado. Lo único verdaderamente peligroso sería seguir posponiéndolo. Quiero terminar hablándole al corazón. La Cuaresma no es un castigo para hacerlo sentir peor. Es una puerta, una oportunidad, un desierto donde Dios quiere hablarle sin ruido y sin disfraces. Y si usted tiene más de 60 años, sabe mejor que nadie que no conviene seguir dejando para mañana lo único que puede darle paz verdadera. No es tarde. Mientras el alma vive, no es tarde. Mientras usted respire, la misericordia sigue disponible. Así que no deje este momento pasar como un video más. Haga algo concreto esta semana. Busque un confesor.